Señor, amén. Alábele al Señor, hermano. Sí, Señor. Te alabamos esta tarde. Te glorificamos, Señor. Tú eres digno de honra, gloria y alabanza. Sí, Señor. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Tú eres la única razón, Señor. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Está ardiendo en nuestros corazones y le alabamos con todo nuestro ser. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. ¿Cuántos le alaban en esta tarde? Gloria a Dios, Dios le bendiga. Gloria al Señor, qué hermoso una vez más estar con ustedes, saludándoles en el amor del Señor. Y en esta tarde tan especial que queremos dedicarla a las hermanas, jóvenes, medianas, grandes, de todas edades, y pues todo aquel colado como yo, que quiera escucharnos también y recibir palabra del Señor con nuestra hermana Malika Moreno. Vamos a darle la bienvenida y dejar que ella haga una oración y podamos iniciar este programa que esperamos. Yo sé que será de bendición para cada uno de ustedes. I'm going to ask Malika to say a prayer and then take the time. God bless you. Thank you for coming and staying with us. It's going to be a bilingual sharing, so everybody can enjoy it. Todos podemos disfrutarlo, va a ser en inglés y en español. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Father God, we praise you, we worship you, we thank you, and we bless your name. Te alabamos, Señor, te glorificamos y bendecimos tu nombre. We give you all honor, Father. Te damos toda honra, Padre. Thank you for being our God and calling us to belong to your kingdom. Gracias por ser nuestro Dios y por llamarnos a ser parte en tu reino. We kneel before you and we give you all praises, for you are worthy, God. Nos arrodillamos a ti y te damos toda la gloria porque tú lo mereces, Señor. We commit this evening into your hands wherever my friends, my brothers and sisters are. Y ponemos este tiempo delante de ti y donde quiera que esté cada hermano, cada hermana escuchando. And whatever they are going through, whether it's emotional, whatever they are carrying in their Y no heart, importa lo que estén pasando, si sea emocional o alguna carga en sus corazones, that you'll minister to them and bless them que tú puedas ministrarles, Señor, y bendecirles. with your comfort and with your joy. Con tu fortaleza, confort y con tu gozo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Gloria a Dios. During this time, the last couple of months, it has been very hard for a lot of us during this lockdown time. Este tiempo, pues para todos ha sido un tiempo difícil porque ha sido tiempo de cuarentena, donde nos han tenido encerrados y pues muy limitados. It has been very hard on me as well because I work from home. Para mí ha sido doblemente difícil porque yo de por sí trabajo aquí encerrada en la casa. So whenever Abel comes back from work, I will always say, take me out, anywhere, take me out. Y la razón es porque yo estoy aquí todo el día en la casa y cuando mi esposo llega del trabajo, lo primero que le digo, llévame, sácame de aquí, llévame por ahí a algún lugar. And in my work, I used to travel quite a bit as well. Y antes en mi trabajo, pues yo viajaba mucho. But none of it is possible. It's almost a year and I've not traveled at all. Y ahora pues últimamente no se ha podido y ahora menos con esto. Ya tiene casi un año que no salgo de aquí, de esta jaula.
I hardly go anywhere except for my walk in the park y lo único que podemos salir es salir a caminar hacia el parque or to go to the supermarket for grocery shopping. o ir a la tienda a comprar el mandado. But I'm sure a lot of us are going through the same experiences I'm going through. Pero yo sé que muchos de ustedes también están pasando por las mismas experiencias que yo. Additionally, Abel had been sick, so that has added on to my stress. Y para ponerle la última gota que derrama el vaso se enfermó mi esposo y pues eso nos trajo mucho más estrés, mucho más ansiedad y pues dificultades. So when I think about all that, I was praying and asking God, why do all of us have to go through this experience? Y cuando pues estaba yo meditando en todo esto, pues siempre yo le pregunto al Señor, ¿por qué tenemos que estar pasando todas estas dificultades? But I realized something. Pero me he dado cuenta de algo. It's during this time I had the opportunity to really dig deep in the Bible. Pero durante esta temporada yo he tenido la oportunidad de aferrarme a la palabra de Dios. To really quieten my heart. Para calmar mi corazón. And to dig deep with the Lord. Y para también buscarle al Señor más profundamente. I also realized that I'm depending more on Him for my daily walk. Y por lo mismo pues estoy aprendiendo a disciplinarme, a depender más en el Señor. So today my message is about turning bad into good. Y por eso es que en esta tarde Dios me ha dado esta palabra y que tiene que ver con transformar lo malo en algo bueno. How does God turn our bad experiences, trials, and sufferings into good? ¿Cómo es que Dios puede transformar aquellas cosas, tribulaciones, cosas difíciles que tenemos que pasar en la vida? ¿Cómo es que Dios las puede transformar en algo bueno? There's so many such such stories of bad experiences turning into good. Hay muchas historias que hemos visto de cómo Dios hace cosas difíciles, pero las transforma en algo positivo. I'm talking about some of the stories of great men and women from the Bible. Y claro, me estoy refiriendo a historias bíblicas donde Dios mostró su poder y manifestó cambiando a una tragedia en una bendición. Some of the names are Job, Daniel. Algunos ejemplos serían la vida de Job y la vida de Daniel, Moisés, King David, el rey David. And in the New Testament, there's so many. There's Peter, there's Paul. En el Nuevo Testamento encontramos a Pedro y al apóstol Pablo. There's Stephen, there's John. Esteban y Juan. There's also Timothy, just to name few, but there's a lot. Y Timoteo. Así es que solamente para nombrar unos pocos, pero hay muchos más en la Biblia. A lot of the times we don't see it at that time, during the time we are going through these experiences. Muchas veces es difícil poder distinguir que Dios está obrando cuando tú estás pasando por una crisis. But like the way I shared, it has been a time and opportunity for me to dig deep with the Lord. Pero como les he estado compartiendo, para mí ha sido una oportunidad de aferrarme, de agarrarme del Señor, de sus promesas. So it benefits me. Y me da beneficio. But in a lot of instances, God used that experience to benefit others. Pero también Dios puede usar esta experiencia para que otros sean beneficiados. So just let's look at one story, the story of Joseph. Así es que vamos a la palabra de Dios y vamos a ver la historia de José. Joseph in Genesis. En Génesis. Now let me give a little bit of background. Joseph was sold as a slave by his own brothers. José fue vendido por sus hermanos. And then he was thrown into jail, not of his own doing. Y él fue tirado hasta en la cárcel sin haber hecho nada malo.
But even though he had gone through all this, he raised to a very high-ranking official. Sin embargo, él, siendo inocente y siendo víctima, Dios lo levantó a que fue un gran oficial de gobierno. In the whole of Egypt, in the courts of Pharaoh himself. En el país de Egipto, que era la máxima potencia del mundo en aquel tiempo. Let's turn to Genesis 50. Por eso vamos al capítulo 50 de Génesis. Chapter 50, verse 18. El capítulo 50 de Génesis, versos 18. I'm going to read 18 to 21. Y voy a leer del 18 al 21. His brothers then came and threw themselves down before him. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. We are your slaves, they said. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. But Joseph said to them, don't be afraid. Y le respondió José, no temáis. Am I in the place of God? ¿Acaso soy yo Dios? You intended to harm me. Vosotros pensasteis mal contra mí, but God intended it for good, pero Dios lo encaminó a bien, to accomplish what is now being done. Para hacer lo que vemos hoy. And that's the savings of many lives. Y esto quiere decir para mantener en vida a mucho pueblo. And he said, so then, don't be afraid. Ahora pues, no tengáis miedo. I will provide for you and your children. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. And he assured them and spoke kindly to them. Y así los consoló y les habló al corazón. So many times, muchas veces, when we go through hard times, trials and sufferings, cuando pasamos por pruebas y tribulaciones, sufrimientos, it's not just for our own self, for us to be better people. No es solamente porque nosotros, Dios nos está purificando o probando. But a lot of these experiences, actually God uses it to help, to bless others. Pero muchas veces Dios quiere usarlo no solamente para nosotros, pero para bendecir a mucha gente más. Just like in the story of Joseph. Así es lo que sucedió en la historia de José. His brothers did bad to him. Sus hermanos lo traicionaron. And he suffered a lot because of that. Y sufrió mucho dolor, mucha angustia por esa traición. And when his brothers realized that Joseph is in hard position and he knows them now. Y tiempo mucho después, cuando ellos se dieron cuenta que José ya estaba en un lugar alto de gobierno. And they throw themselves onto Joseph's feet. Y ellos de inmediato se postraron, se tiraron al suelo, humillados ante José. But because of the Lord's anointing, Joseph said that I will save all of y'all. Pero con la unción, con el amor, con el poder de Dios, José les dijo, yo les voy a hacer bien a ustedes. So Joseph managed to save so many people in his whole extended family. Y en ese momento Dios usó a José para que todo el pueblo de Israel fuera protegido en ese tiempo de escasez. Because of his experience. Porque él tuvo una experiencia con Dios. But sometimes God let us or allow us to go through trials and sufferings. A veces Dios permite que nosotros pasemos por pruebas y tribulaciones. So that it makes us seek the Lord more. Para que nosotros busquemos al Señor más. Just like me. Así como me ha pasado a mí y a mí. It's only through these kind of trials that we are strengthened. Es solamente muchas veces que con estas pruebas, con estas tribulaciones, nosotros podemos ser fortalecidos en nuestra fe. I like to share a verse from Romans on this point. Por eso también vamos a compartir en el libro de Romanos, Romans 5, capítulo 5, and I will read from 2 to 4. y vamos a ver los versos de 2 al 4. Romanos 5, 2 al 4. Okay.
through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. and we rejoice in the hope of the glory of God. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Not only so, but Y no solo esto, sino también we also rejoice in our sufferings, nos gloriamos en las tribulaciones, because we know that sufferings sabiendo que la tribulación produces perseverance, produce paciencia, perseverance character, y la paciencia prueba, and character hope. y la prueba esperanza. It's only through this kind of experience we gain perseverance to go on the race. Y es por medio de esas experiencias que nosotros podemos ser perseverantes, nosotros podemos tener paciencia, And through this we gain hope, Yes. hope in the Lord. y así es como Dios nos lleva a una esperanza nueva. Now, if there's no trials at all, guess what will be? Si no hubiera pruebas y tribulaciones, ¿qué sería? Think for yourself. Piensa. If you don't have any trial in your life, Piensa, si tú no tuvieras ninguna prueba, ninguna tribulación, every morning you get up, it's another day. It's just another day for you. sería simplemente una vida muy aburrida, una rutina. You get into the routine and you just ask God, bless today, we praise you, and you go about your duties, your routine. Y solamente viviríamos una vida mecánica. And after a while, you know what you'll be? You'll become very lukewarm. ¿Y qué pasaría después? Bueno, nos vamos a enfriar, nuestra fe se va a enfriar y vamos a perder ese fuego del Señor. When you're lukewarm, you're neither hot or cold. Cuando tú te haces tibio, no eres ni frío ni caliente. And when you're lukewarm, when you're neither hot or neither cold, Y cuando no eres ni frío ni caliente, what do you think God feels like? God has some words for such people who have such feelings. ¿qué es lo que piensas que Dios dice acerca de esto? Turn to Revelations 3. Vamos a Apocalipsis capítulo 3 I'm going to read 15 to 16. y vamos a leer en Apocalipsis 3 versos 15 y 16. I know your deeds, Yo conozco tus obras, that you are neither cold nor hot. que ni eres frío ni caliente. I wish you were either one or the other. Ojalá fueres frío o caliente, So because you are lukewarm, pero por cuanto eres tibio, neither hot nor cold, ni frío ni caliente, I'm about to spit you out of my mouth. te vomitaré de mi boca, dice el Señor. So God is saying that when you're lukewarm, it tastes awful in God's mouth, that He wants to spit you out of His mouth. Por eso es que Dios dice en una forma muy fuerte, ¿verdad? Y dice, como no eres frío ni eres caliente, eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca porque me detesto eso, no me complace. The reason is because when you're hot, Porque la razón es que cuando nosotros estamos calientes, fervientes, you're on fire for the Lord. estamos en fuego, en el fuego de Dios. You can do multitudes in the name of the Lord. Y podemos hacer tantas cosas en su nombre. God can use you. Dios nos puede usar. But when you're cold, Pero cuando estás frío, you are right in the depths of depression, estás ahí encajonado en la depresión. or you are lost to the Lord O estás en ataduras fuera del Señor. because you don't want anything to do with God. You're cold. Porque estás frío y no quieres nada que ver con Dios. So in that case, God don't have to do anything with you. He got nothing to do with you. Y en esos extremos Dios no puede hacer nada ahí. But when you're neither hot nor cold, you're lukewarm, Pero cuando somos tibios, ni fríos ni calientes, like the way I shared last week, when you have your legs in two boats,
Así como decíamos el otro día, que a veces tenemos un pie en un bote y en un barco y un pie en otro barco. God says that it's distasteful. Lukewarm is distasteful in his mouth. Dios dice que no es agradable a su boca. So please get hot. Por eso debemos encendernos en el fuego del Señor. When you go through suffering and trials, Cuando vamos por pruebas y tribulaciones, it's the very time to dig in deep with the Lord, es el mejor tiempo que nosotros podamos acercarnos al Señor. to get hot for the Lord. Para empezar a arder en el fuego del Señor. Now the whole world and even Satan, Y todo el mundo, aún Satanás, at first during that time thought a veces en ese momento piensan that they have won the game que ganaron la victoria, que nos tienen fritos. when they crucified Jesus Christ on cross. Aún cuando crucificaron a Jesús en la cruz, Satanás decía, ya lo vencí, ya gané. But that's not true. Pero no es la verdad. We all know that's not true. Sabemos que no es cierto. Jesus went through so much of torture and suffering. Jesús sufrió torturas y dolor, He went through all these sufferings y todo este sufrimiento on the cross en la cruz, that we can gain salvation. de tal manera que nos compró nuestra salvación. So through one person's sufferings, the multitude of people gain salvation. Y por el sufrimiento de un hombre en la cruz, toda la humanidad recibió salvación y perdón. This is just a simple sharing from me to you. Es una sencilla palabra que hemos compartido, But I'd just like to share a historical event that happened in Asia. pero quisiera compartirles algo histórico que sucedió en Asia. On this topic of how God can turn bad to good. En este mismo tema, donde encontramos que Dios puede transformar lo malo en algo bueno. This happened in China. Esto sucedió en la China. Since I'm Asian, I'm always bringing a lot of stories from Asia. Como yo soy asiática, pues claro que tengo que hacer mucha referencia de China. Okay, this is during the early 60s. El principio de los 60s. Before the 60s, the Cultural Revolution happened in China. Antes de los 60s vino una revolución cultural en China. That's after World War II. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. When they say Cultural Revolution, they are referring to the communism. Y cuando ellos se refieren a revolución cultural, están hablando de la revolución china del comunismo. Before that, there were like about 1 million Christians in the whole of China. Antes de que entrara el comunismo en China, había cerca de 1 millón ya de cristianos. There were a lot of missionaries from the West who had done a lot of evangelical work in China. Muchos misioneros de acá del occidente habían ido y habían sembrado la semilla y habían llevado el evangelio. Including Hudson Taylor, who dedicated his whole life to China and died in China. Muchos grandes misioneros como el señor Hudson Taylor, que dio toda su vida y hasta murió allí en China. So it was the beginning of the church being planted in China, and Christians are being, there are Chinese who are converting to Christianity. Y hasta ese momento el evangelio había sido establecido, predicado en China y ya estaba listo para dar fruto. And then in the 60s, persecution. Pero luego, ahora que entró el comunismo, entró la persecución. A lot of the Chinese pastors who gave their life were thrown into jail. Muchos pastores de la China, cuando empezó la revolución del comunismo, pues los metieron a la cárcel.
all churches were closed down. Todas las iglesias las cerraron, las cancelaron. It was forbidden to meet in groups in China. Y fue prohibido que se reunieran en grupos cristianos. And the pastors were thrown in jail and they were tortured very badly. Y no solamente metían a los pastores a la cárcel, pero los torturaban. Some of the big pastors where the Lord has really worked through them in miraculous, wonderful way. Y muchos de los pastores que Dios había usado con milagros y con señales, They were tortured the most. a ellos más los torturaron aún. When they were asked to recant Jesus Christ, to give up Jesus Christ, Cuando ellos les decían renuncia a su fe, deniegue a Cristo, and when they refused, they were tortured the most unimaginable y torture. cuando ellos se negaban a rechazar al Señor y negar a Cristo, los torturaban aún más peormente. But during this time, something happened. Y durante este tiempo algo sucedió. There were people who remembered the teaching of these great pastors who are being tortured. Y muchos recordaron las enseñanzas de estos pastores que estaban siendo sacrificados. So these people began to meet in small groups in secrecy. Y esto dio lugar a que la iglesia se empezara a reunir en una forma secreta. And they will share about the teachings they have received years ago. Y todos estos hermanos empezaron a compartir en esos grupitos a escondidas la fe, las predicaciones que habían escuchado de sus pastores. There were even these pastors in jail who have smuggled messages from the Bible to the people out there. Y muchos de los pastores que todavía estaban encarcelados mandaban mensajes secretos, cartas, testimonios y enseñanzas hacia las congregaciones. Risking their life. Y ellos arriesgaban sus vidas. But these small groups who met under the coverings, Pero estos grupos clandestinos que se reunían en casas, in the quiet, they meet in the quiet. todo muy a escondidas. On this group, something miraculous happened. Algo milagroso empezó a suceder. The Holy Spirit took over. El Espíritu Santo se empezó a derramar. And there was a huge revival that happened among these small groups. Y vino un tremendo avivamiento entre estos pequeños grupos. And the groups of people started to grow exponentially. De tal manera que el Evangelio se desparramó y empezó a crecer como nunca. That was the beginning of the underground church in China. Y eso fue el principio de lo que ahora conocemos como la iglesia subterránea en China. The Holy Spirit empowered these young people who were meeting in secret. El Espíritu Santo capacitó y llenó a esos jóvenes que estaban ahora dirigiendo la obra de Dios en la iglesia subterránea. By 2018, it's estimated that the 1 million Christians have grown to 44 million. Así es que poco tiempo adelante los números se empezaron a ver que esa iglesia que al principio era 1 millón se había convertido en 20 millones de cristianos en China. And now we estimate the underground church Christians Y ahora se calcula que en China los cristianos that there are more than 55 million. son mucho más de 55 millones. So through the pastors who have gone through sufferings and torture, Así es que aunque muchos pastores de aquel tiempo fueron torturados, fueron asesinados, God has used this experience Dios usó esas pruebas, esas tribulaciones to bring a lot more people onto the kingdom of God. para que vinieran más y más personas al reino del Señor. So he turned the bad to good. Así es que ahí Dios cambió lo malo en algo bueno. So if any of you brothers and sisters, Así es que si alguno de ustedes, hermanos y hermanas, if you are going through any form of hardship, están pasando con una prueba difícil, our Lord knows. el Señor la sabe. And go through it with hope.
y vayamos, atravesemos esa prueba con esperanza. that God will deliver, Que Dios va a liberarnos or if not, it's going to be used for somebody else. y aun aunque no nos libere, alguien más va a ser bendecido. Even if you die on earth now, Y aún si te toca morir por Cristo, even if you die, we are not dead. y aún aunque muramos, no estamos muertos. Christians will never be dead. Porque los cristianos no vamos a morir. We will always win Vamos a ganar siempre. because we will wake up in heaven. Porque tenemos vida eterna. Let me just leave the last verse to y'all as an encouragement. Así es que por último, les voy a dar esta escritura. This is in 2 Corinthians. Y es en 2 de Corintios, 2 Corinthians first chapter. capítulo 1, I'm going to read from 3 to 4. versos 3 y 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, the Father of compassion and the God of all comfort, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, who comforts us in all our troubles, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, so that we can comfort those para que podamos también nosotros consolar in any trouble with the comfort a los que están en cualquier tribulación, we ourselves have received from God. por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Remember, we can always claim comfort from the Lord. Acuérdate, siempre el Señor te va a dar esa consolación que tú necesitas. Even when we think that nobody knows, nobody's saying what you're going through, A veces cuando pensamos, oh, nadie se acuerda de mí, nadie se está dando cuenta de la prueba que estoy pasando, God knows, Dios sí sabe. and it's for His purpose. Y Él tiene un propósito. Take hope in Him. Toma la esperanza en Él, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. can I pray? Vamos a orar. Father God, we thank you for your scriptures Padre, te damos muchas gracias por tu santa escritura, that always gives us comfort, Father, porque siempre nos da consuelo, fortaleza, that always keeps us encouraged. porque siempre nos está motivando. Oh, Holy Spirit, I pray right now Oh Espíritu Santo, te pido that whatever my brothers and sisters may be going through right now, que no importa el problema, la situación que mis hermanos y hermanas estén pasando, that you'll minister to them. que tú les ministres, Whatever needs there may be, Father, cualquiera que sea la necesidad, whether it's healing that's needed in their body, si es por falta de salud, sanidad, or financial needs, o problemas económicos, or emotional needs, o problemas emocionales, or relational needs with friends and family, o relaciones personales con familia o amigos, or anything else, Father, that there may be a thorn right now in their life. cualquier cosa que les esté lastimando. Oh, Holy Spirit, I pray that you'll step into their life, Espíritu Santo, ven y manifiéstate en sus vidas. that you'll minister to them, Ministrales, Señor. that you'll bless them with your comfort, Bendíceles con tu consuelo. that you'll draw them deeper in you, Que se acerquen más a ti, that their hope is in you always and in nothing else, para que su esperanza sea solo en ti y en nada más. and that you'll bless them with your peace and with your Y joy. que tú les bendigas con tu paz y con tu gozo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Buenas noches. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, dice Malika. Es una bendición. It's a blessing to be with you all. And please be praying for us. We want to be in the hands of God to serve Him. And He's blessing us. Por favor, help us pray for the... por los talleres que estamos empezando, que queremos empezar de consejería para el COVID. We're going to start giving workshops about COVID and to teach the Spanish-speaking community how to protect themselves, how to be prepared for the COVID, which is
the highest number of risk is the Hispanics. And we want to protect them, we want to bless them, but we want to give them a word of hope because it's in the Word of God. So please help us with these workshops that we're trying to start. Ayúdenos con estos talleres con oración. La oración mueve montañas, amén. Y estamos orando para que Dios abra puertas. Ya nos confirmaron el 12 de julio, viene el primero que vamos a hacerlo ahí en Georgetown, Texas. Y estén orando y Dios se va a manifestar. Queremos tener una cosecha grande de gente en conversa que venga a las iglesias y no solamente reciban la información del COVID, pero también reciban a Cristo en sus corazones. Amén. Gracias por su apoyo. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo en la mañana. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga. Adiós. God bless you. Bye bye.